Y bueno, vamos a ver la tercera y última parte de la miniserie que tenía la intención de compartir en un solo mensaje, pero nos fuimos extendiendo, aclarando algunas cosas, y si Dios quiere ahora sí concluimos con esto. Y hemos visto las últimas semanas, al menos en el segundo servicio, esto que hemos titulado Hakuna Matata, vive sin preocuparte, ¿verdad? Si tú no has venido, los mensajes están disponibles en redes, en la página de Facebook de un servidor, en la página de YouTube de nuestra iglesia. Y aunque el título no suene espiritual, te prometo, ¿verdad que sí? Los que la han escuchado, ha estado más que fundamentada en la palabra. El título es simplemente marketing para llamar la atención, sobre todo de los que no conocen de Cristo. Y a lo mejor si les compartes un mensaje que diga cómo vivir en la paz de Dios, lo van a ignorar. Pero si leen esto otro, puede que capture un poco más su atención, ¿verdad? Entonces, Timón y Pumba, que le enseñaron esto a Simba, al Rey León, hicieron bien, porque esto es totalmente bíblico y hemos estado viendo lo que la Biblia enseña, qué tenemos que hacer cuando viene la adversidad, problemas, preocupaciones que quieren cargarnos de estrés, de ansiedad, de temor. Vimos la semana pasada que no es incorrecto que tú te sientas así momentáneamente, pero sí que permitas que esos sentimientos se queden ahí. Hay cristianos que se sienten que no están teniendo fe porque de repente tuvieron temor o ansiedad o estrés. No, ese es un proceso químico de cómo tu cerebro asimila las señales, y no puedes muchas veces evitar el primer sentimiento, la primera emoción, el primer pensamiento, pero sí puedes evitar que eche raíces en tu vida cuando lo llevas delante de Dios en oración. Vimos varios ejemplos de hombres de Dios, de mujeres que canalizaron correctamente las adversidades para aprender a vivir sin preocuparse. Pero hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a subir la intensidad y llevar nuestro cristianismo a otro nivel, porque lo que Santiago enseña difiere un poco de lo que Pablo enseña. Pablo enseña, y partimos mucho en estas enseñanzas de Filipenses 4:6, que dice que cuando algo me está afanando, yo lo lleve delante de Dios con toda oración de ruego, de súplica, pero luego añade también con toda oración de gracias, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón y mis pensamientos. Y la pregunta es, ¿y por qué Pablo dice y con acción de gracias? Meditamos la primera parte, pero no la segunda, y de esta segunda Santiago habla un poco más a fondo y te lo quiero contar. Es la tercera parte de Hakuna Matata, vive sin preocuparte. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y fíjate lo siguiente: a las 12 tribus que están en las islas griegas disfrutando de un retiro, salud. ¿Eso dice la Biblia? A las 12 tribus que están ¿en dónde? Di conmigo: en la dispersión. ¿En dónde estaban? En la dispersión. Algunos ni tienen ni idea de qué es la dispersión, pero igual que el Super Bowl, lo dijeron por convivir. Resulta que la iglesia estaba siendo perseguida primeramente por el mismo judaísmo. ¿Recuerdas cuántos casos vemos en el Nuevo Testamento como al mismo Pablo los judíos lo querían matar? Pero luego se le suma en el 70 después de Cristo el Imperio Romano. Viene lo que conocemos históricamente como la diáspora judía, un tiempo de persecución en el que los judíos tuvieron que huir por todo el mundo entonces conocido. Recuerda que los primeros cristianos eran en su mayoría judíos. Ya luego la palabra llegó como Jesús mandó: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y sabemos por historiadores seculares que hablan de la vida de los primeros cristianos, cómo el evangelio llega a Roma, capital del mundo, y de ahí se esparce a todo el mundo entonces conocido. Entonces, en medio de esta dispersión, cuando ellos tienen que huir, tienes que tomar en cuenta que este es el contexto. Ellos pierden sus propiedades, ellos pierden sus bienes, ellos pierden sus empleos, sus fuentes de ingreso, y en muchas ocasiones al huir tenían que correr rápido y perdían también, ya sea de forma permanente o si no temporal, a sus seres queridos. Yo quiero que tú te pongas tantito en sus zapatos, porque lo que después Santiago dice, y no lo leas todavía, rompe todos los protocolos, todo lo que pareciera ser correcto, ortodoxo,
porque leemos la Biblia a veces y es muy fácil, ¿no? Como cuando ves una película que tú sabes que todo ya fue pregrabado, que son actores y la lees con tus palomitas y aquí está un cuate rifándose la vida a punto de que se lo coman los leones, pero tú no te preocupas porque ya sabes que de todas formas los buenos casi siempre ganan, que es una película, entonces tú la ves como si nada. El problema es que a veces así venimos a la palabra y no nos detenemos a pensar realmente en lo que estamos leyendo, a ubicar el contexto histórico, social, cultural. Y yo quiero que tú lo hagas por un instante. Imagina que tú eres Santiago y le estás escribiendo una carta a un grupo de cristianos que lo ha perdido todo por causa del evangelio o por causa de ser judíos, porque eran perseguidos por Roma por ser judíos y por los judíos por ser cristianos. Ellos han perdido su reputación, sus bienes, sus empleos, sus familias. ¿Qué es lo que tú les dirías? Seguramente el versículo 2 de tu carta diría a los hermanos en la dispersión: hermano, siento mucho lo que estás pasando, estoy orando por ti, que el Señor te fortalezca, que te dé ánimo, échale ganas, todo va a estar bien, Dios está contigo, algo por el estilo. Cuando alguien viene y te cuenta un problema: oye, ¿qué crees? Mi hijo se fue de la casa, mi marido lleva ya tiempo muy gruñón, perdí el trabajo, el doctor me dijo que estoy enfermo, se me vino la suegra de vacaciones 6 meses, no sé, cualquier situación difícil que la gente pase, ¿qué es lo que tú haces? Imagínate que tú vienes conmigo como pastor, triste, dolido, al borde del llanto. Pastor, me detectaron cáncer. Pastor, mi hijo se fue de la casa. Pastor, perdí el trabajo. Pastor, acabo de perder la casa. Lo primero que hace un cristiano con un poco de corazón, que entiende que la Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan y que también nos tenemos que doler con los que se duelen, llorar con los que lloran, pues es tener un poco de empatía, ¿verdad? Tomar el asunto serio, orar por la persona, dar algún consejo. Pero imagínate que yo en vez de eso sonrío y te digo: hermano, pues gózate. Dirías: qué poca empatía del pastor. ¿Estamos de acuerdo? Recuerdo una vez que hace muchos años, cuando yo era pastor únicamente del grupo de jóvenes y pastoreamos Santa Fe y venía de vez en cuando a predicar los domingos esta iglesia, que estaba otro pastor pidiendo las ofrendas y estaba bajo el pastor responsable de la iglesia en ese entonces, y el pastor que estaba pidiendo las ofrendas ya se había pasado el doble de su tiempo. Entonces el pastor que está abajo lo empieza a ver así con prisa, le señala el reloj y el otro pastor le dice a la iglesia: así que si le estás pasando mal, y vuelta con el de abajo: pues gózate. Un mensaje con una doble intención, ¿verdad? Y no le hizo mucha gracia. Ustedes se rieron, pero él no le hizo mucha gracia. Si no te hace gracia por una cuestión de tiempo, imagínate con una cuestión como salud, familia, todo tu patrimonio de toda la vida. No es algo que suene muy ortodoxo, no es algo que parezca provenir de una persona espiritual que tiene un poquito de empatía, pero es justamente lo que Santiago escribe. Entonces Santiago rompe todos los esquemas y protocolos, porque un grupo de personas que lo han perdido todo, de forma inmediata les dice en el versículo 2: hermanos míos, él fue más allá de Pablo y de Timón y Pumba. No les dijo: no estén preocupados, sino que le añade, y como te dije, sube este tema de nivel. Tengan por sumo gozo, que quiere decir alégrense, y alégrense mucho cuando se encuentren en diversas pruebas. Y esta gente recibe la carta y dice: bueno, qué poca empatía de Santiago. Le estoy pasando mal y en vez de decir: me voy a orar por ti, ánimo, todo va a estar bien, me pide que me alegre. Y esto no es lo que la gente está acostumbrada. La gente se alegra cuando le está pasando bien, pero cuando la gente le está pasando mal se suele poner triste, deprimida, ansiosa, estresada. Y por eso te dije al principio: llevaremos esto a otra dimensión, porque esto ya no es Hakuna Matata. Esto ya no es solamente vive sin preocuparte, porque hay gente que vive sin preocuparse pero medio amargada, ¿o no es así? Dile al de al lado: ya te cachó el pastor. Y te prometo que no le he hablado de ti. O sea, hay gente que no se preocupa, pero pues está de malas, no disfruta de la vida. Entonces Santiago nos lleva o anhela llevar nuestro cristianismo a otra dimensión espiritual, diciendo: hey, no es solamente vives sin preocuparte, no es solo Hakuna Matata, es vas a vivir sin preocuparte y además te vas a alegrar, y te vas a alegrar mucho. Ojo, no dice a pesar de la prueba, sino por la prueba. Si tú lees toda la
¿cómo se le dice? La redacción de los primeros versículos, te das cuenta que no es un gózate a pesar de la prueba, sino gózate por la prueba per se, por la prueba en sí misma. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Y cómo alguien puede gozarse cuando viene un tiempo difícil? Lo que queremos es salir de él, no alegrarnos. Es uno de los versículos a primera instancia aparentemente más absurdos y más incomprensibles que podemos nosotros leer. ¿Cómo yo le hago? No solo para estar tranquilo, sino para vivir con gozo, no a pesar de la prueba, sino por la prueba. Mi intención es tratar de asentar esta verdad en nuestros corazones en esta mañana con la palabra. Y para eso vamos a seguir leyendo lo que Santiago dice. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Pruebas viene del griego peirasmos, que significa adversidad. Y la pregunta es ¿cómo? Dice el versículo 3, y es importante que subrayes la primera palabra del versículo 3. Sabiendo que, ojo, mucha gente está viviendo amargada en la adversidad, está viviendo ansiosa en la adversidad por la ignorancia del propósito de esa peirasmos, de esa adversidad. Vamos a explicarlo detalladamente, pero quiero que tomes nota. Sabiendo que, o sea, es el conocimiento de la verdad que se va a revelar a continuación. Y esa es una de muchas, pero pueden ser otras. El saber, básicamente, que la prueba no es para destruirme, que la adversidad no es para hacerme chicharrón, sino que tiene un propósito que va a obrar para mi bien. Cuando yo sé, cuando salgo de mi ignorancia y conozco a Dios y conozco la palabra de Dios y entiendo lo que la Biblia dice acerca de las adversidades, puedo entonces gozarme, no a pesar de la prueba, sino por la prueba. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, del griego hupomone, que significa resistencia o aguante, pero no tiene que ver con resignación, porque añade un adjetivo calificativo. Hupomone es resistencia o aguante alegre, así como hace rato lo estábamos cantando. Leo el versículo 4 y luego explicamos. Mas tenga la paciencia su obra completa. Hay gente que no termina la obra de paciencia porque se desespera, para que seáis perfectos, que significa del griego peleios, maduros o completos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Vamos a explicar punto por punto. Santiago dice, gózate por la prueba, porque la prueba va a producir fe, y la fe va a llevarte a ser teleios, maduro. Porque la prueba de tu fe va a producir paciencia, y la paciencia va a perfeccionar esa obra en tu vida. Vamos a ir punto por punto. Lo primero que Santiago enseña es, la prueba no es en vano. La prueba no es para destruirte. Cuando tú sabes que hay un propósito de la prueba, te puedes gozar, no a pesar de la prueba, sino por la prueba en sí misma. De aquí yo entiendo que muchos cristianos están viviendo amargados porque su apatía espiritual les impide conocer las verdades de la palabra de Dios y no entienden el propósito de la prueba. Piensan entonces que Dios se olvidó de ellos, que Dios es perverso, se enojan con Dios, se amargan con Dios, pero cuando ellos saben que Dios les ama, saben lo que la palabra dice, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, cuando no hay apatía espiritual, sino un conocimiento de las verdades de Dios, y vienen a la palabra y dicen, Señor, estoy pasando una prueba, pero tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, que aunque venga el enemigo como río, tú levantarás bandera en contra de él, que los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien, que si nos diste a Cristo, ¿cómo no nos darás juntamente con él todas las cosas? Son puros versículos que algunos saben y que en medio de la adversidad les fortalecen, pero el que no conoce las verdades de Dios, que no sabe cuál es el propósito, o que no sabe más bien que hay un propósito, entonces se derrumba. Entonces Santiago dice, la prueba no es en vano. Tienes que saber que la prueba de tu fe va a producir paciencia, y necesitamos desarrollar la paciencia. Está hablando aquí de ese jupomone, de ese aguante alegre, esa resistencia que tenemos que desarrollar, porque ha sido la falta de paciencia la que ha metido históricamente al pueblo de Dios muchas veces en problemas, o ha sido la falta de paciencia la que les ha robado las bendiciones.
Abraham, por ejemplo, podría citar a muchos ejemplos, pero me limito a uno porque este es a quien llamamos paradójicamente el padre de la fe y es de los hombres que más luchó a veces con falta de fe. Abraham, Dios le promete un hijo del cual tendría una gran descendencia. Como pasan los años y no llega el hijo, su esposa Sara tiene una ideota. Le dice: Abraham, ¿por qué no te metes con Sara, nuestra sierva? Y según las leyes de la época y de la región, pues el hijo de Abraham y de Agar pertenecería a Abraham y a Sara. Abraham dice: ¡qué buena idea! Como si Dios necesitara que le echáramos la mano. Algún día te dije, Dios no necesita que le eches la mano, Dios necesita que le creas y que le obedezcas. Nace Ismael y Dios no viene con Abraham y le dice: oye, Abraham, de la que me libraste, compadre. Gracias por esta ideota que tuvieron tú y tu esposa, porque mira, la verdad es que no sé qué estaba pensando cuando te prometí un hijo. Pues sí, viéndolo bien, ya estás bien grande tú y tu mujer. No sé en qué momento se me ocurrió, pero qué bueno que tuviste esa idea, porque me salvaste el pellejo. No es lo que Dios le dice a Abraham. Viene y le dice: no es Ismael, al tiempo señalado vendré a ti. Abraham tenía fe, pero le faltó paciencia. Y Hebreos 6:12 dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay gente que cree en Dios pero que no espera, que desespera. Entonces viene tiempo después el hijo de la promesa, Isaac. Y gracias a la falta de paciencia de un hombre que no esperó el tiempo de Dios, tú sabes el resto de la historia. De Isaac descienden los judíos, de Ismael los musulmanes. Que Dios es soberano y ha obrado su propósito a través de esto, sí, pero no podemos ignorar que humanamente hablando, esta serie de guerras y caos que ha habido a lo largo de la historia nace de un hombre que no esperó el tiempo de Dios. Y no era un hombre pagano, impío, incrédulo, era el padre de la fe. Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Porque yo me pregunto, si esto le pasó a Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, el patriarca, ¿qué le espera a uno? Que no es ni el patriarca ni el padre de la fe. Si esto le pasó a Abraham de Israel, ¿qué le espera a José de Mexicalcingo, a María de Calimaya, a Juan de San Mateo? ¿Qué nos espera a nosotros? Y más en estos tiempos donde el mundo en el que vivimos no nos ayuda mucho a ser pacientes si somos honestos. Digo, gloria a Dios por tantas cosas que nos facilitan la vida, pero al mismo tiempo nos vuelven impacientes. Hay veces en las que no es relevante ser paciente, pero el problema es que va forjando este hábito en nuestra vida. Y cuando se trata de ser pacientes con las cosas de Dios, mucha gente no lo es, porque esta vida no contribuye a nuestra paciencia. Hace algunos años todavía a muchos nos tocó tener que hacer fila para pagar el teléfono, fila para pagar el gas, fila para pagar el internet, fila para pagar la televisión. ¿A cuánto les tocó eso? Levanten la mano, todos los que somos chavorrucos para arriba. Estuvimos ahí cuando Pablo escribió la carta a Timoteo, cuando Elías le heredó el manto a Eliseo. Nos tocaron esos tiempos, las nuevas generaciones no lo entienden porque hoy sacas tu teléfono, ya pagas todo, ni lo tienes que pagar, lo domicilias y no tienes que volverte a formar ninguna triste vez en toda tu vida. Entonces qué bueno por esto, pero el problema es que la gente ahora quiere todo rápido. Se conocen dos jóvenes en la iglesia, a las 3 semanas ya son novios. No tienen la paciencia de esperar, de ser amigos, de conocerse, ya se quieren casar y nunca en su vida han escuchado la voz del Espíritu Santo, pero para ser novios resulta que en 3 semanas Dios ya les habló y les dijo que sí. ¿O no es cierto, papás con hijos adolescentes? Es que Dios me habló, papá. ¿Y cómo te habló el Señor? No oran ni por los alimentos, pero Dios les habló. Emprende la gente un negocio y quiere al 3er mes tener ya una franquicia de negocios. Oran por su sanidad y no sanó la primera y ya se enojan con Dios. Ya no regresan. Me ha tocado atender personas en consejería que quieren que en 1 hora de consejería uno saque la varita mágica y resuelva 20 años de desastres de su vida. Les he dicho, hermanos, no.
Es un trabajo de tiempo y tienen que leer estos libros y escuchar estas prédicas y venir los viernes a matrimonios y congregarse y buscar al Señor, que tiene que ir cambiando, redarguyendo, sanando, transformando, y la mayoría no lo hace porque no es lo que esperaba. No, yo lo que quiero es que en una hora tú me digas qué hacer para que todo cambie. No somos pacientes y a veces es ya, ni siquiera mañana. 20 años de problemas. Pastor, me urge verte ahorita. No puedo ahorita. No estoy en una hamaca rascándome la panza esperando que me marques. Bueno, mañana, o puedo pasado mañana. Me tocó un día un hermano que me dijo, pues si no es mañana, me voy de la iglesia. Pues vete de la iglesia. Le cité la primera epístola de mi abuela, capítulo 3, versículo 12, que decía, hijitos, la puerta está muy ancha. Cuando alguno le quiera llegar, lléguele. Te da risa, pero de verdad nos han amenazado. No somos pacientes. Queremos todo en este instante. Que me atiendan ya y que resuelvan mis problemas ya. Hay veces que no es debido a muerte. Pero el punto es este. No desarrolla este mundo nuestra paciencia. Y cuando en las cosas de Dios tenemos que ser pacientes, no lo somos. Y terminamos siendo como estas dos tribus de Israel, que en vez de esperar a conquistar Canaán, dijeron, no, mira, elegimos estos terrenos del otro lado del Jordán. Ya no queremos esperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que no está viviendo la promesa de Dios en su vida, que no está viviendo las bendiciones de Dios en su vida, que se está quedando del otro lado del río, que se está quedando dando vueltas en el desierto porque no han aprendido a esperar. Entonces Santiago dice, gózate cuando venga la prueba, porque las pruebas siempre tienen un propósito. Hay muchos propósitos por los cuales puede venir. Hace algunos días te compartí, guiados por la adversidad. A veces la prueba cambia de dirección, pero a veces la prueba también cumple con este propósito que está narrando. Dice, va a ayudarte a aprender a esperar en el Señor. Y eso con el tiempo va a contribuir a que puedas ser partícipe de la promesa. Porque la prueba de vuestra fe, vuelvo a repetir, produce paciencia. Les va a ayudar a esperar, a aguantar alegremente. Va a desarrollar esa paciencia en su vida, pero ahí no termina. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y cuando la paciencia tiene su obra completa, el resultado es que somos perfectos, que no significa sin mancha, sin defectos, sino simplemente maduros y completos. O sea que el propósito de la prueba no es destruirme, sino ayudarme a crecer espiritualmente. Porque la prueba lo primero que hace es que me lleva a rendirme delante del Señor, a buscarle con más intensidad, a depender de Él. Y entonces soy más sensible a su voz, a su palabra, a la dirección de su Espíritu Santo, y empiezo a crecer en mi vida espiritual. Por eso te citaba la semana pasada Isaías 48:10, que dice, he aquí te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Pedro también compara nuestra fe con el oro y dice que el oro es pasado por fuego y que nuestra fe también va a ser hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Qué interesante, Antiguo y Nuevo Testamento, Pedro e Isaías, comparando nuestra vida con metales preciosos como la plata, como el oro, y ambos pasan por pruebas de fuego, pero todos sabemos que los metales preciosos, cuando son pasados por fuego, no es para su extinción, es para su purificación. El profeta Isaías dice, te he escogido. Y los pseudoprofetas modernos, siempre que dicen que Dios te escogió, es para puras cosas, entre comillas, bonitas, ¿no? Y Dios me está mostrando que te escogió para llevarte a las naciones, y a ti para ser millonario, y a ti para ser poderoso. Y paréntesis, ¿cómo tú distingues un charlatán cuando siempre todo lo que dice agrada a tu carne? Los hombres de Dios a veces lo que decían no era agradable al oído, pero el resultado era precioso. Isaías dice, esto no te va a gustar, pero te lo tengo que decir. A veces Dios elige a la gente para pasarla por fuego. Dice, Señor, ¿no me puedes elegir para otra cosa? Elígeme para algo más bonito. No, por fuego. ¿Por qué? Porque te amo. A través del fuego los metales preciosos son purificados, y después de esa prueba valen más, o la gente puede conocer su verdadero valor. Y es lo que el Señor nos dice.
Ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, dones, talentos, un llamado, un propósito. No es mi potencial como hoy se predica apelando al humanismo, no es el potencial que Él ha puesto en nosotros, pero a veces nuestra carne, contaminación del pasado, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, le están estorbando. Entonces Dios dice: no voy a dejar esta pieza preciosa así. Vale tanto lo que voy a hacer en su vida, pero para llevarla a ese punto la tengo que purificar. Y el resultado va a ser precioso, pero el proceso a lo mejor no te va a gustar tanto, porque te va a quemar tantito. Pero no es para destruirte, es para purificarte. Cuando tú sabes esto, puedes entonces, como Santiago dice: Señor, no me encanta la prueba, pero me voy a gozar, no a pesar de ella, sino por ella, porque creo que a través de esto tú vas a hacer algo bueno en mi vida. Dios, está difícil, pero estoy emocionado, porque esto me está llevando a buscarte más, porque me vas a hablar, porque te vas a revelar, porque algo bueno va a surgir. Entonces de esta forma se cumple el sabiendo que, cuando tú sabes lo que dice la palabra acerca del propósito de las pruebas, no solo puedes vivir Hakuna Matata sin preocuparte, sino además ir un nivel más allá y aprender a gozarte por la adversidad, porque sabes que el Señor va a hacer algo bueno. Y quizá por eso muchos le están pasando un tiempo complicado. Y Satanás ha querido engañarte. Dios te abandonó, Dios se olvidó de ti, la avergonzaste. No existe, al contrario, está contigo, más presente que nunca. Pero hay cosas que están estorbando, que tiene que eliminar. La prueba a veces, daré algunos ejemplos al aire, porque yo no soy Dios para decirte cuál es el propósito, porque a veces llegan personas así: pastor, mire, me está pasando esto, aquello y el otro y también esto, y cuando era niño me pasó esto, y cuando era joven, y cuando era adolescente, y cuando me casé, y cuando me divorcié, y me cuentan toda su vida, y quiero que me diga por qué. Le digo: brother, a veces ni yo sé de mi misma vida. ¿Qué onda? ¿Qué voy a andar sabiendo de la tuya que ni te conozco? Entonces yo no soy Dios para decirte cuál. Puedo darte ideas al aire en base a lo que la palabra dice, a lo que he visto en la experiencia, pero sí conozco a Dios al menos lo suficiente para decirte que hay un propósito, y que los que aman a Dios, es verdad, todas las cosas, no dice algunas, todas le van a obrar para bien. Por eso Santiago dice después: y si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, no sabes qué hacer en la prueba, no entiendes cuál es el propósito, es muy sencillo. No dice pídesela al pastor, dice pídesela a Dios. Ven delante de Dios en oración, no quejándote: Señor, quítame la prueba, me duele. Sino: Señor, hay un propósito a través de la prueba. Porque si viene del diablo, en el nombre de Jesús, en este momento se termina. Pero si viene de ti, porque tú me quieres purificar, porque me quieres perfeccionar, revélame cuál es el propósito de la prueba. Porque a lo mejor le estás pidiendo que quite cosas que Él permitió que vinieran a tu vida para hacer algo que no se ha hecho, y la prueba no se irá hasta que se haga lo que Él tiene que hacer. Yo he tenido, por ejemplo, casos de personas que: ¿por qué perdí el trabajo? Bueno, porque estabas tan afanado por el trabajo, tan obsesionado, pensando en dinero, 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 que si no perdías el trabajo, perdías tu familia. Porque tus hijos estaban perdiendo, pero tampoco estabas presente, que ni cuenta te estabas dando. Tu matrimonio se estaba yendo a la ruina. ¿Y de qué te hubieran servido entonces tus millones? Dios permite que caigas en una pausa, que caigas, entre comillas, en una prueba. No porque te odie y te esté juzgando y a él te vaya a malvar la maldición de Tutankamón para que se te quite por avaro, aleluya, sino porque te ama tanto que dice: no voy a permitir que te sigas perdiendo. Es precioso lo que quiero hacer con tu vida, pero estás estorbando. Hay cosas en tu mente que no están funcionando bien. Te voy a poner en pausa para que tengas el tiempo que antes no tenías de poner en orden tu vida. Porque si no te ponía en esa pausa, quizás hasta tu propia vida se iba a perder, porque estabas enfermándote de tanto estrés, desarrollando enfermedades autoinmunes por la ansiedad con la que vivías. Y Dios, por amor a ti, dice: te voy a purificar a través de una crisis que no te va a gustar, pero voy a estar contigo. Dios permite a veces situaciones complicadas para que cambiemos de dirección, quizá para tratar con nuestro orgullo. Hay gente arrogante, altiva, soberbia, prepotente, presumida, que trata mal a los demás,
por el coche que tengo, la casa donde vivo, el trabajo que tengo, mi cuenta del banco. Y Dios a veces permite que todo se te haga chicharrón como Nabucodonosor, y que toques fondo, no para destruirte, sino para que vuelvas en sí, porque estabas perdiendo el uso de razón, porque tu prosperidad te estaba enloqueciendo, te estaba llevando a hacer tonterías, a pecar consciente y voluntariamente, y no te importaba. Aún dentro del ministerio lo hemos visto, personas que Dios empieza a usar tanto, entonces se envanecen tanto por los dones que Dios ha depositado en ellos, por la unción del Espíritu sobre sus vidas, que en vez de vivir quebrantados, agradecidos, empiezan a vivir una doble vida, y no buscando arrepentirse, sino como Sansón, se acostumbran a levantarse cada mañana como él, diciendo: hoy, como las otras veces, Dios me va a respaldar, hasta que viene la caída, para que pongan su vida en orden. Entonces Dios muchas veces, por muchas razones, permite muchas pruebas de diferente índole, no para destruirnos, sino para purificarnos. Estás pasando un tiempo difícil, no te amargues contra Dios, no te apartes de Dios. Es hora de buscarle más que nunca. ¿No entiendes el propósito? Pídeselo. Santiago lo dijo, ya lo leímos. Si alguno tiene falta de sabiduría, sabiduría es el conocimiento aplicado, no es conocimiento. Habla de acción, no habla de lo que está en la mente, habla de nuestro estilo de vida. No sabes qué hacer, no entiendes el propósito, estás confundido, no sabes si es de Dios o del diablo o de los dos. Porque si era el caso de Pablo, Dios permite que venga un aguijón en la carne, que a su vez era un mensajero de Satanás. Señor, imagino a Pablo, ¿esto viene de ti o del diablo? Y Dios: ¿cómo te lo explico, hijo? Pídele sabiduría. Se la dio a Pablo. Quítalo. No te lo voy a quitar, porque a través de esto voy a perfeccionar en ti mi poder. En síntesis, el punto de Santiago es este: sabiendo que cuando tú entiendes el resto, el panorama se aclara. No te gozas por la prueba en sí misma, sino por el destino al que te va a llevar, porque entiendes el propósito. El cristiano apático, que no busca del Señor, que no tiene comunión con Dios, que no es sensible a la guía del Espíritu Santo y que no conoce las verdades de la palabra, al ignorar todo esto, naturalmente cuando viene la prueba, de forma permanente se deprime, se llena de ira, de miedo y de ansiedad. Ojo que dije de forma permanente, aclarando que es normal que en todos venga un sentimiento temporal de cualquiera de estas cosas, pero no es correcto que permanezca. Cuando tú sabes y conoces todo esto, puedes gozarte en el Señor. Te lo voy a explicar con un ejemplo que ya he utilizado antes, perdón si lo has escuchado, pero creo que es el que mejor ilustra esta verdad. ¿Qué harías si yo te propongo algo? Acaba el servicio, me acerco a tu lugar. Hermano, te quiero hacer una invitación. Hoy en la tarde, en vez de ver el Super Bowl, te vas a sentar en una silla durante 13 horas aproximadamente. No te puedes parar de ese sillón, no es silla, es un sillón, más que para ir al baño. Te llevaremos comida a tu sillón un par de veces, pero te advierto, está un poco fea. No te va a gustar mucho. No puedes sacar tu teléfono, ni tu computadora, ni conectarte a internet. Te voy a dar una tableta precargada con unas 20 películas aproximadamente, las que yo elija, no tú. Y ahí vas a pasar las siguientes 13 horas del resto de este día y el comienzo de mañana. ¿A cuánto les emociona esta idea? Hasta la cara de fuchi ponen, que no suena muy agradable. A nadie le emociona. ¿Qué tal que te hago la misma oferta? Nada cambia, pero te añado un poco de información. Ese sillón no es cualquier sillón, es el sillón de un avión que va camino a París, donde yo te voy a invitar 3 semanas, un tour a Europa, todo pagado con tu familia. ¿A cuánto les agrada esta idea? Luego la carnota saca la sonrisa, ¿verdad? Hasta a mí me agrada esta idea. Pastor, ¿y mi trabajo? No te preocupes, ya hablé con tu jefe, se volvió cristiano
y ya te dio 3 semanas y te duplicó el sueldo para que tú te gastes la diferencia por si quieres comprarte algún recuerdito. Entonces sí te emociona la idea, ¿o no es así? Ahora, ¿por qué en la primera pregunta pusieron cara de fuchi y en la segunda su carnota que ama las cosas de este mundo? Los estoy molestando, ¿eh? Yo también me emocionaría con esto. ¿Por qué en la segunda pregunta sí sonreímos? Si es exactamente lo mismo, 13 horas en una silla comiendo comida fea, viendo 20 películas pregrabadas, sin poderme parar más que para ir al baño, sin conectar mi internet, sin poder sacar mi teléfono para conectarme. Dios, salvo que fueras en primera clase pagando extra, pero eso no te lo ofrecí. Es muy sencillo. Misma prueba, pero en la primera pregunta tú no conocías el propósito de la prueba. En la segunda pregunta yo no cambié nada acerca de la prueba, solo te di información acerca de su propósito. Di conmigo, conocer el destino lo cambia todo. ¿Cuántas veces no has tenido que esperar para sentarte en un buen restaurante, para llegar a un destino turístico, para ver a tu familia, esperar a que un platillo salga del horno, a que un guisado salga de la estufa? No sé yo, a veces tenemos que desarrollar la paciencia, pero aguantamos con alegría cuando conocemos lo que viene cuando termine el proceso de mi paciencia. ¿Me estoy explicando? Y es lo que Santiago está diciendo. Porque muchos cristianos, vuelvo al punto, están afligidos, amargados, apáticos por su ignorancia. No es por la prueba, es porque no saben el propósito de la prueba. Porque su apatía espiritual les lleva, número 1, a no conocer las verdades de la palabra de Dios. Número 2, a no fortalecerse en el Señor. No entienden lo que están pasando, ni por qué lo están pasando, ni siquiera si hay un propósito. Naturalmente se amargan. Pero cuando sabemos que la prueba va a ser esto, aquello y lo otro, entonces puedo sentarme en aquel sillón y decirle: Señor, no me gusta, no estoy disfrutando la turbulencia, no está padre el camino, pero estoy emocionado porque sé a dónde voy. Entonces puedes gozarte, no a pesar de la prueba, sino por la prueba en sí misma. Porque sabes que cuando aterriza aquel avión va a comenzar algo maravilloso. Números capítulo 13 y 14. Te los quiero dejar de tarea para que los veas en la tarde, cuando acabe el Super Bowl, o en la semana en casa. Si me apoyan con el teclado, por favor. Y te quiero resumir algo, te voy a adelantar. Nos cuenta el debate que hubo entre Josué y Caleb y los otros mal llamados 10 espías que fueron a la tierra de Canaán. ¿Por qué digo mal llamados? Porque aunque es verdad que fueron a espiar la tierra, la Biblia dice que eran 12 de los príncipes, que significa de los principales. Algunas versiones dicen los principales. Ojo, 12 personas con influencia, con autoridad, uno de cada tribu. Aguas con información que tú escuchas y de quién la recibes. 10 de los 12 espías, tú conoces la historia, dando un reporte negativo de la tierra. Hay gigantes, murallas, ejércitos, no vamos a poder. Regresemos a Egipto. Josué y Caleb tratan de convencer al pueblo. Dios está con nosotros, sí hay que pelear. Pero ¿a quién le terminó creyendo el pueblo? A los 10 espías. Eran más las voces negativas que las voces positivas. Y por su incredulidad, un desierto que pudieron cruzar en 15 días es el lugar donde murieron dando vuelta los próximos 40 años. Hasta que la segunda generación al mando de Josué y Caleb entran a la tierra de Canaán. Primer verdad, ten cuidado a quién estás escuchando y qué estás sembrando en tu corazón. Pero quiero irme más atrás. ¿Por qué cada uno dio un reporte tan distinto? Si te da flojera hacer la tarea y leer números 13 y 14, te voy a resumir lo que yo espero que tú encuentres si haces la tarea. En todo el reporte de los 10 espías, nunca hablaron de cómo era la tierra de Canaán. Solo hablaron de cuán grandes eran los gigantes, las murallas, los ejércitos, y añaden que a comparación de ellos eran como langostas. Sus ojos estaban puestos en el peirasmos, en la adversidad, en la prueba.
No, hay gigantes, murallas, ejércitos, están bien grandes, están armados, tienen carros cerrados, no vamos a poder. Si tú lees el reporte de Josué y Caleb, solamente una vez hablaron de sus enemigos, y ahorita te cuento por qué los mencionaron. El resto del reporte hablaron de cómo era la tierra. Es preciosa, fluye leche y miel. Y cuando hablan de sus enemigos, únicamente es para describirlos como un pueblo del cual su amparo se había apartado, y Dios está con nosotros, dijeron, por lo tal los devoraremos como pan. Nunca digo, están muy grandes, gigantes, bien fuertes, no. ¿Por qué dieron un reporte tan distinto? Muy sencillo. Los 10 espías pusieron sus ojos en la adversidad de la tierra prometida, mientras que Josué y Caleb decidieron ver la promesa. ¿Dónde quieres pasar los siguientes 40 años? No lo determina tu respuesta, sino dónde tienes puesta tu mirada. Tú puedes escuchar a todos estos charlatanes, manipuladores, con este pseudoevangelio humanista que te llena de emociones y te hace sentir bien un rato, pero que no va a cambiar tu vida, que te va a llevar al desierto, y salir cada domingo diciendo: sí, yo declaro, confieso, arrebato, establezco, ya me visualicé, ya me mentalicé. Pero digas lo que digas, piense lo que pienses, si tu mirada está puesta en la adversidad, en el desierto pasarás los siguientes años de tu vida. Hay gente que lleva años dando vueltas en un desierto, que tenía que haberles tomado algunos días simplemente. Es ahí donde tienes puesta tu mirada. Lo que dijo el médico, lo que dicen las noticias, lo que dice la gente, lo que dice el jefe. O estás viendo como Josué y Caleb las verdades de la promesa de la palabra de Dios. Estás mirando a los amargados de los periodistas, y vienen cosas malas para México. La amargada de Denise Merker, siempre hablando pura amargura. Y ahora sí nos va a cargar el payaso, y ahí estás afligido. ¿Y qué va a pasar? Y los aranceles, y México, y la crisis, y que si nos cae un meteorito, y viendo un huracán. Ahí está mucha gente todo el día viendo malas noticias. No tenemos todos en los grupos de WhatsApp una tía que siempre manda malas noticias, que dices: ¿de dónde la sacó? Hay gente que se mete y pone en Google malas noticias de hoy. ¿O cómo le hacen? Entonces empieza, como los 10 espías, a debilitar tu fe, a hacer una carga insostenible que te llena de opresión, de miedo, de ansiedad, de estrés, porque ahí está puesta tu mirada. Porque el domingo vienes y dices: sí, declaro, confieso, establezco, arrebato. Bueno, los que lo hacen. Pero entre semana estás viendo los enemigos de la tierra, los peirasmos, la adversidad. O escuchas todo eso, pero vienes a la palabra, y como Josué y Caleb dices: sí, es cierto, hay adversidad, pero Dios me dijo que busque primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás entonces me va a ser añadido. Tienes tu mirada puesta en ese hijo necio, en esa hija terca, rebelde. No creo en Dios, mamá, vengo del chango. Volteas a ver a su papá, yo creo que tiene razón. Y ahí estás, todo el tiempo clavado, vienes a la palabra y dices: no voy a ver los gigantes de la tierra, voy a ver la tierra. No me importa lo que ella dice, no me importa lo que él dice. Tú en tu palabra dices, Señor, que si yo creo en Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos. Estás viendo al doctor que dice: ya de esto no hay remedio, le quedan 3 meses de vida. Vienes a la palabra que dice: yo soy Jehová Rafa, tu sanador, el que llevó en la cruz del Calvario tus pecados y tus enfermedades. Y dices: mucho gusto, doctor, pero usted no tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra. Y si Él da la orden para que yo sea sano, sanaré en el nombre de Jesús. Y el día que no sea así y tenga que morir, porque supongamos que tú dices: es que tú no sabes lo que estoy pasando, esto es de vida o muerte. Lo peor que te puede pasar humanamente hablando es la muerte. Y aún así, ¿qué? Si Jesús venció a la muerte y al pecado, resucitó a los 3 días de entre los muertos, hay evidencia histórica extrabíblica, que no es una leyenda, que es una verdad. Y este hombre, después de resucitado, se apareció a sus discípulos y les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tú crees las verdades de la palabra y pones tus ojos en la tierra, en la promesa, los gigantes pierden su peso sobre tu vida. Hay muchos cristianos que se amargaron en contra de Dios por la pérdida de un ser querido. Yo no estoy diciendo que no va a doler.
Si mi hija se fuera a estudiar 2 años al extranjero, aunque sepa que la voy a volver a ver, me dolería en mi corazón. La extrañaría, pero no sería un dolor que me destruya al borde de llevar mi vida a la ruina y enojarme con Dios, porque yo sé que está bien y que la voy a volver a ver. Entonces hay cristianos que pierden un ser querido, y no quiero poner cargas que no tienen por qué llevar. Es normal que te duela y que les extrañes y que haya dolor. Pero no, dijo Pablo a los tesalonicenses, no la tristeza como la de aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Entonces dice: Señor, me duele, le extraño, no es lo que esperaba, pero estoy contento porque sé que está bien y que en Cristo nunca decimos adiós, es solamente un hasta pronto. Cuando nosotros miramos las verdades de la palabra, las promesas de Dios, podemos aprender a gozarnos a pesar de la adversidad y por la adversidad. Tú entraste creyendo que tu problema era el problema, pero hoy quiero decirte que tenía razón en aquella alabanza que escribió el hermano Arjona, cuando dijo que el problema no es problema. ¿Sí se acuerdan de ella? ¿Quiénes la escucharon? Levanten la mano todos los carnalotes de esta congregación. Sigo molestando. No es ese el problema, es que estás demasiado clavado en él. Ojo, todo esto lo digo a la luz del mensaje de hace 8 días. No se trata de evadirlo y no hacer tu parte. Ya quedó bien claro que no tienes que preocuparte, pero sí tienes que ocuparte, hacer tu parte y descansar en que Dios hará su parte. Porque el otro extremo es fanatismo, no fe. No, pues no hago nada y Dios se encargará. No, me voy a ocupar. A fin de cuentas, los 2 espías fueron a Canaán no para preocuparse, sino para ocuparse, para hacer una estrategia. Tenían que pelear en contra de la tierra. No se fueron al extremo de no hay que ver nada, Dios se encargará. No me voy a afanar, pero me voy a preparar. Entonces hago lo que me toca, como lo vimos hace 8 días, pero descanso en el Señor. Y si lo que veo no está padre, no dejo que eso absorba mis emociones y mis pensamientos, y no dejo que ahí se quede mi mirada, sino que yo voy a la tierra prometida, a la palabra de Dios. Termino leyéndote lo que dijo el profeta Habacuc. No sé si sabías que había un nombre de un libro que así se llamaba. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. No es una buena idea que si estás embarazada le pongas a tu hijo Habacuc. Y si quieres ponle, pero va a estar raro, ¿no? Habacuc Pérez, presente maestra. Entonces hay otros nombres que promueven menos el bullying en su vida. Pero este hombre de Dios dijo en el capítulo 3, versículo 17. Si no lo encuentras, no lo busques. Te lo leo desde aquí. Aunque la higuera no florezca, si lo encontraste, léelo conmigo, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, dijo Habacuc, es mi fortaleza, el cual hace andar mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Si Dios es tu fortaleza, puedes como Habacuc decir: Señor, aunque hay un caos, con todo eso yo me voy a alegrar en ti. Hakuna Matata, vivo sin preocuparme y además estoy contento. ¿Por qué? Porque amo a Dios y sé que Él me ama. Dio a Cristo, y si dio a Cristo, ¿cómo no dará todo? Y si algo malo estoy pasando, no sé qué va a ser, pero estoy contento y emocionado porque algo bueno Él va a hacer a través de esta peirasmos, adversidad. Amén. A ver si es cierto en el día a día. Dile al de al lado: te estaré observando.
Cierra tus ojos y vamos a orar. Dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Perdóname por todas las veces que no he confiado en ti, que he dudado de tu bondad, de tu cuidado, de tu amor y de tu misericordia. Perdóname por todas las veces que no fui paciente y te quise ayudar, Señor, y dejé de obedecer. Reconozco que quizás, Señor, he escuchado mucho esas voces de las personas que hablaron mal como los 10 espías. Quizá como ellos, yo soy quien ha hablado mal porque tengo mi mirada en la adversidad. Estoy muy atento a las cosas de este mundo y no es ese el problema, sino que puse más atención a ellas que a tu palabra. No se trata de ser un fanático y aislarse, volverse un menonita, irse al campo y olvidarse que el mundo existe. No, Josué y Caleb estaban conscientes de los enemigos de la tierra, pero no vieron más los enemigos que la tierra. Y de eso se trata. Hoy reconozco, dile, Señor, que el problema es este. Dedico mucho tiempo para esas noticias, para esas voces, y es muy poco el tiempo que yo paso contigo y escuchando las verdades de tu palabra. Pero hoy cambiará, Señor, y quiero comenzar como Josué y Caleb a poner mi mirada en tu promesa, en tu verdad, en tu palabra, en lo que tú dices, y a creerte, Señor. Dios, yo oro por tu iglesia para que así sea hecho en el nombre de Jesús. Y que si había personas que tenían la atención cautivada por la adversidad, en esta hora puedan recapacitar, volver en sí y mirar a la promesa. Señor, hay personas que han estado oprimidas por el enemigo, que se ha aprovechado de esta adversidad para contaminarlos de un temor permanente, doblegarlos con ansiedad, con estrés, con depresión. Oro que en esta hora toda cadena se arrope en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Señor, que si conocemos la verdad los hará libres. Así que en esta hora, todo pensamiento mentiroso de destrucción, de mal y no de bien, que iba en contra de tu voluntad, que hizo que entraran muchas personas doblegadas, Señor, que hoy esos pensamientos sean derribados en el nombre de Jesús, y toda cadena que los ha tenido atados sea derribada por tu poder, y que la verdad que ha sido revelada a nuestros corazones pueda traer libertad. Que ahora, como Santiago dijo, sabiendo que, conociendo lo que tú nos has dicho, Señor, puedan sonreír y decir: Dios, gracias, porque algo bueno estás haciendo. Gracias, y díselo conmigo, porque no entiendo, pero me emociono, porque tú eres un Dios bueno, porque no anhelas mi destrucción, sino mi purificación. Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Dile: Dios, hay cosas que todavía no me quedan claras, pero pasaré los siguientes días pidiendo sabiduría. Ora en tu lugar y dile: dame sabiduría, Señor. Guíame, Espíritu Santo de Dios. Señor, tú prometiste que tu Espíritu estaría con nosotros, el Paracletos, para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Hoy reconocemos que necesitamos tu dirección. Dile: perdona mi orgullo de creer que yo solo podía. Hoy reconozco que te necesito, y lo primero que la prueba va a provocar es un nivel de rendición mucho más elevado en mi vida, porque me queda claro, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. Dile: dame sabiduría, háblame. Hazlo así los siguientes días, y vas poco a poco a comenzar a entender muchas de las cosas que Dios te va a empezar a mostrar. En algunos Dios empezará a hablar acerca de sentimientos, de orgullo que tienen que ser derribados, de rencor que no pueden seguir más. En algunos Dios empezará a revelar pecados ocultos que tú habías alojado y hecho las paces con ellos, a los cuales tendrás que declararles la guerra, y por los cuales Dios te llevó a poner una pausa en algunas áreas de tu vida para transitar por ese horno de aflicción. En algunos que estaban tan cómodos, resultará que Dios les hará recordar cosas que tú al inicio de tu cristianismo tuviste en tu corazón y que sepultaste. De repente la vida cómoda te hizo olvidarte de aquellas noches donde le pedías al Señor que te usara, de aquellas madrugadas donde Él te levantó con planes que puso en tu corazón para que su palabra fuera anunciada, y el mundo te absorbió. Caíste en la rutina del día a día y se te olvidó. Pero lo que vino de Dios, Dios nunca lo olvidará, y te lo va a estar sacando a la luz, y te lo va a estar mostrando
y te estará enseñando lo que quiere que hagas, lo que quiere que dejes de hacer, lo que quiere que digas y lo que quiere que dejes de decir. Estará hablando acerca de pensamientos, de sentimientos, de acciones. Ya no te apartes ni te quejes. Dile: Dios, dame sabiduría. ¿Qué quieres hacer en mi vida a través de esta adversidad? Dios, gracias porque conocemos tu palabra, sabemos lo que tú dices, y el saber lo que tú nos has revelado hace que hoy podamos no solo vivir sin preocuparnos, sino además vivir alegres, no a pesar de la prueba, sino por la prueba. Dile: Dios, gracias porque no tenemos idea de los detalles, pero creemos que un Dios tan bueno y tan grande como tú está forjando algo maravilloso que surgirá de este horno de aflicción. Muestra tu gracia y tu fortaleza en nuestras vidas mientras transitamos en él. Que tu Paracletos, tu Espíritu Santo que prometiste, Señor, esté con nosotros siempre, y que se cumpla tu propósito. Y oro, Señor, por toda persona que está pasando un tiempo difícil, que tú puedas revelarte a sus vidas de una forma especial, que tú les abraces y les consueles con la presencia de tu Espíritu Santo, que de forma tangible, Señor, te reveles a sus vidas y les inundes de tu presencia, Padre. Y que si están siendo oprimidos por el enemigo, en el nombre de Jesús encuentren en ti libertad, y que toda obra del maligno que ha tratado de alojarse en sus corazones, en sus pensamientos, robarles su fe, apartarles de ti, quitarles el gozo, enfermarlos con ansiedad, destruirlos con depresión, encerrarlos con miedo, que toda obra, Señor, que no viene de ti sea anulada por tu poder y echada fuera en el nombre de Jesús. Alza tus manos en señal de libertad y dile: Señor, rompe toda cadena en mi vida, rompe toda opresión en mi vida, inúndame de tu presencia. Nada más quiero empezar a caminar cada día lleno de tu Espíritu Santo, y no más de miedo, ni de ansiedad, ni de estrés, ni de depresión, ni de temor, porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Libérame, Señor, con tu presencia y con tu verdad, en el nombre de Jesús. Dile: gracias porque ahora sé a dónde voy, porque recuerdo el destino y el propósito, y eso me hace emocionarme, porque hoy no me gusta la turbulencia, pero sé que este vuelo pronto ha de aterrizar y surgirá de este viaje algo maravilloso. Que así se ha hecho, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que así sea.